Tu arrogancia será tu ruina, Valentín, y tu traición será la mía, pero con un precio que jamás imaginarás. La voz de Amara Solís era un susurro de seda y acero, una melodía gélida que cortó el aire cargado del ático más exclusivo de Madrid. Fuera, la Nochebuena envolvía la ciudad en un manto de luces parpadeantes y villancicos lejanos. Dentro, el único sonido era el crepitar de la leña en una chimenea de diseño, tan moderna y fría como el hombre que la contemplaba. Valentín Ríos, presidente de Ríos Corp, el imperio inmobiliario que había devorado media España, se giró con una sonrisa condescendiente. Su traje, cortado a medida en Savile Row, no tenía una sola arruga. Su rostro, cincelado por la fortuna y el desdén, parecía una máscara de perfección. Querida Amara, dijo, arrastrando las palabras con una estudiada displicencia, el drama no te sienta bien, te hace parecer común, y tú y yo nunca hemos sido comunes. Se acercó a ella. Amara permaneció inmóvil, una estatua de elegancia vestida de terciopelo verde esmeralda, el color de la envidia, o quizá de la esperanza marchita. Su belleza era serena, casi etérea, pero sus ojos oscuros contenían una tormenta que Valentín, en su ceguera de poder, era incapaz de ver. He hecho una apuesta, ¿sabes?, continuó él, deteniéndose frente a ella, su aliento oliendo a whisky caro y victoria, con Leandro y los demás. Aposté 100.000 euros a que llorarías esta noche, a que te romperías en 1000 pedazos cuando te diera tu regalo de Navidad. Extendió una mano hacia la mesa de caoba, donde descansaba un sobre de papel berjurado, grueso y solemne. Lo tomó y se lo ofreció como si fuera un cetro. «Feliz Navidad, Amara». Ella no lo tomó. Sus ojos ni siquiera parpadearon. El silencio se estiró, tenso y vibrante. Valentín frunció el ceño, un gesto casi imperceptible. La falta de reacción de Amara era una variable que no había calculado. Él era un hombre de números, de estrategias, de resultados predecibles. Y Amara, su esposa durante 5 años, siempre había sido predecible. Dócil, elegante, la anfitriona perfecta, el adorno más exquisito de su colección. «¿No vas a abrirlo?», insistió, con un filo de impaciencia en la voz. «No es necesario», respondió ella, su voz aún un susurro. «Sé lo que es. Los papeles del divorcio. Tu libertad, envuelta en una crueldad innecesaria. Es tan típico de ti, Valentín». La sonrisa de él flaqueó por un instante. La palabra típico le molestó. Él no era típico, era excepcional. No es crueldad, es eficiencia. ¿Por qué esperar al año nuevo para empezar de cero? Yo obtengo lo que quiero. ¿Y tú? Bueno, tú obtendrás una compensación generosa, más de la que mereces, si me preguntas. Finalmente, Amara movió una mano, pero no para tomar el sobre. La alzó y acarició suavemente la mejilla de su marido. El gesto fue tan inesperado, tan tierno, que Valentín se quedó paralizado. Su piel era fría, como el mármol de una tumba. «Pobre Valentín», murmuró ella, y por primera vez él vio en sus ojos algo que no era amor ni miedo, sino una profunda, insondable lástima. «Crees que el mundo es un tablero de ajedrez y que tú eres el rey, pero has olvidado que la pieza más poderosa es la reina». Retiró la mano y se dirigió hacia el árbol de Navidad, un abeto gigantesco adornado con esferas de cristal y luces blancas que parecían estrellas atrapadas. Debajo, entre cajas envueltas en papeles lujosos, había un pequeño paquete, casi humilde en comparación con el resto. Estaba envuelto en papel craft marrón, atado con un simple cordel. Lo recogió y se volvió hacia él. «Yo también tengo un regalo para ti». Valentín soltó una carcajada, esta vez genuina. «¿Un regalo? ¿Qué podría regalarme la mujer a la que le estoy quitando todo?» «No te estoy quitando nada que no te hayas quitado tú mismo hace mucho tiempo», replicó Amara, su calma desarmándolo. «Pero esto es algo que te pertenece, o más bien, algo que te debía. Es un encargo de tu padre». La mención de Raimundo Ríos hizo que el ambiente se helara. El viejo patriarca, muerto hacía 2 años, había sido un hombre duro, pero con un código de honor que Valentín consideraba anticuado. La relación entre padre e hijo había sido una guerra fría de respeto a regañadientes y expectativas incumplidas. Amara le tendió la pequeña caja. Valentín, movido por una curiosidad que no pudo reprimir, dejó el sobre del divorcio sobre la mesa y la tomó. Era ligera. Deshizo el nudo del cordel y abrió el papel. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había una vieja llave de hierro forjado, oxidada por el tiempo, y una nota doblada, escrita en una caligrafía temblorosa que reconoció al instante, la de su padre. Desdobló el papel.
Contenía una única frase. Algunas puertas nunca deberían cerrarse, otras nunca deberían abrirse. Tú decides cuál es cuál, hijo. Valentín levantó la vista, confundido y extrañamente inquieto. ¿Qué significa esto? ¿De dónde has sacado esta llave? Estaba en su caja de seguridad personal, la que me confió a mí y no a ti, dijo Amara. Su voz sin una pizca de triunfo, solo de constatación. Me pidió que te la diera en un momento en que la necesitaras para recordar quién eras, no en qué te habías convertido. Creo que esta noche es ese momento. Esto es ridículo, espetó Valentín, arrojando la nota sobre la mesa. Un acertijo póstumo de un viejo sentimental. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Una llave oxidada y una frase sin sentido? El sentido, Valentín, lo encontrarás tú. O quizá él te encuentre a ti, dijo Amara. Se dirigió hacia la puerta del salón, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Y sobre tu apuesta, diles a tus amigos que has perdido. No voy a llorar por un hombre que ya estaba muerto para mí. Se detuvo en el umbral dándole una última mirada. Feliz Navidad, Valentín. Espero que tu libertad te abrigue esta noche, porque va a ser muy, muy fría. Y con esas palabras, desapareció, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier grito. Valentín se quedó solo en medio de su opulento imperio, con los papeles de un divorcio que de repente se sentía hueco y una llave en la mano que parecía quemarle la piel. La arrogancia, que siempre había sido su escudo, comenzaba a sentirse como una armadura demasiado pesada. Miró la llave, luego la nota, y por primera vez en muchos años, Valentín Ríos sintió una punzada de algo que casi había olvidado: el miedo. El juego había cambiado, y él ya no sabía cuáles eran las reglas. La mañana de Navidad amaneció gris y plomiza sobre Madrid, un reflejo del alma de Valentín. El ático, normalmente un hervidero de actividad con el servicio preparando el tradicional festín, estaba en un silencio sepulcral. Había despedido a todos. No soportaba la idea de las sonrisas forzadas y los buenos deseos. Paseaba descalzo sobre el mármol helado, con una copa de coñac en la mano que no había soltado desde que Amara se fue. La llave y la nota de su padre seguían sobre la mesa, una acusación silenciosa. Cada vez que sus ojos se posaban en ellas, un torbellino de recuerdos lo asaltaba. Flashback. 5 años atrás. Estaba en su despacho, la noche antes de cerrar la adquisición de Sol Construcciones, la empresa familiar de Amara. La noche Ado es noviado. Su padre, Raimundo, estaba frente a él, su rostro una máscara de desaprobación. Es un movimiento hostil, Valentín. Estás llevando a la ruina a una familia decente. Isidro Solís era mi amigo. Los negocios no entienden de amistad, padre, replicó Valentín, firmando unos documentos con un trazo rápido y agresivo. Entienden de oportunidades, y esta es una oportunidad de oro. Su empresa está débil, sobreendeudada. Es una muerte piadosa. ¿Y su hija? ¿Amara?, inquirió Raimundo, sus ojos penetrantes. La he visto crecer. Es una buena chica. Esto la destrozará. Valentín se recostó en su sillón de cuero, una sonrisa depredadora en los labios. Amara no será un problema. De hecho, es parte de la solución. Me casaré con ella. Raimundo se levantó de golpe, su silla chirriando en protesta. ¿Te has vuelto loco? ¿Usar a una mujer de esa manera? ¿Comprar una empresa y a su hija en el mismo paquete? Eso no es honor, es vileza. Es estrategia, corrigió Valentín, con frialdad. Un matrimonio con la hija del fundador aplacará a los viejos accionistas, dará una imagen de continuidad, de respeto. Y ella es hermosa. Será un activo valioso a mi lado. Raimundo lo miró, y por primera vez, Valentín vio en los ojos de su padre no solo decepción, sino también miedo. Miedo de la criatura en la que se había convertido su hijo. Llegará un día, Valentín, en que todo el dinero del mundo no podrá comprarte una sola alma que te sea leal. Y ese día estarás verdaderamente en la ruina. El recuerdo se desvaneció, dejando un sabor amargo en la boca de Valentín. Su padre siempre había sido un profeta de calamidades, pero ahora, con la misteriosa llave en su poder, sus palabras resonaban con una nueva y ominosa fuerza. Su teléfono vibró. Era Leandro Duarte, su mano derecha, su protegido, el único al que consideraba casi un igual. «Feliz Navidad», jefe, dijo la voz de Leandro, untuosa y llena de una falsa camaradería. «¿Qué tal fue la entrega del regalo? ¿Se ha inundado ya el Manzanares con sus lágrimas?» «Perdí la apuesta», Leandro, respondió Valentín, su voz ronca. Hubo un breve silencio al otro lado. «¿Cómo? ¿La dama de hielo no se derritió?» «Hizo algo peor. Me dio esto». Valentín describió la llave y la nota.
Leandro silbó. ¿Un acertijo del viejo? Suena a una de sus excentricidades. Probablemente no sea nada. Un viejo reloj de cuco en alguna finca olvidada. Pero Valentín notó algo en el tono de Leandro. Una vacilación, un interés demasiado agudo. Leandro odiaba a Raimundo. Lo consideraba un dinosaurio que había frenado la expansión de la empresa. Quizá tengas razón, mintió Valentín. De todos modos, necesito que investigues algo. Revisa todos los registros de las propiedades de mi padre, cajas de seguridad, almacenes, cualquier cosa que no esté en los inventarios oficiales. Busca una cerradura que coincida con esta llave. Considéralo hecho. Pero hoy es Navidad, Valentín. Deberías relajarte. Tienes el control. Siempre lo has tenido. La llamada terminó, pero la inquietud de Valentín creció. ¿Por qué Leandro estaba tan ansioso por restarle importancia? Leandro, el chico de barrio al que había sacado de la nada y moldeado a su imagen y semejanza. Ambicioso, inteligente, despiadado, quizá demasiado parecido a él. Mientras tanto, en un acogedor apartamento en el barrio de Salamanca, Amara sorbía una taza de té, envuelta en una manta de cachemira. Isidora Márquez, su mejor amiga, la observaba con ojos de halcón desde el otro lado de la mesa. Isidora era todo lo contrario a Amara, angulosa, de gestos bruscos y una lengua tan afilada como un estilete. Su lealtad, sin embargo, era inquebrantable. Así que lo hiciste, dijo Isidora, su voz una mezcla de admiración y preocupación. Le diste la llave. ¿Cómo reaccionó? Como un toro al que le han cambiado el color del capote, respondió Amara, una leve sonrisa curvando sus labios. Está confundido, furioso, acostumbrado a mover las piezas, no soporta ser una. Bien. Se lo merece, después de lo que te hizo a ti y a mi hermana. El nombre de su hermana colgó en el aire, pesado y doloroso. Inés Márquez, la primera amante oficial de Valentín, después de su boda con Amara, una joven vibrante y llena de sueños que había caído en la red de Valentín, para luego ser descartada como un juguete roto. La humillación la había consumido, llevándola a una depresión de la que aún no había salido del todo. La venganza de Isidora era tan personal como la de Amara. No es solo por nosotras, Isidora, es por mi padre. Valentín no solo le quitó su empresa, le quitó la vida. Murió de pena, viendo cómo su legado era desmantelado y corrompido. Y es por Raimundo. ¿Raimundo? Isidora arqueó una ceja. Siempre pensé que era un hombre tan duro como su hijo. Era duro, pero justo. Vio en lo que se estaba convirtiendo Valentín. Por eso me confió la llave. Me hizo jurar que solo la usaría si Valentín cruzaba una línea de la que no hubiera retorno. Anoche, con esos papeles de divorcio, con esa apuesta cruel, la cruzó. Amara se levantó y fue hacia la ventana. La ciudad parecía tranquila, ajena al drama que se estaba gestando en sus entrañas. El plan está en marcha, dijo, más para sí misma que para Isidora. Valentín buscará el significado de la llave, se obsesionará, y mientras esté distraído, mirando hacia el pasado, no verá el golpe que le viene de frente. ¿Y qué hay de Damián?, preguntó Isidora, su tono teñido de desconfianza. ¿Estás segura de que puedes fiarte de él? Damián Velasco es una serpiente, una muy encantadora, pero una serpiente al fin y al cabo. El nombre de Damián hizo que una sombra cruzara el rostro de Amara. Damián Velasco, el único rival que Valentín respetaba y odiaba a partes iguales. Un magnate hecho a sí mismo, con un carisma arrollador y una reputación tan oscura como la de Valentín. Damián y yo tenemos un enemigo común. Eso por ahora es suficiente para forjar una alianza. Él tiene los recursos, y yo tengo la llave para destruir a Valentín desde dentro. Solo ten cuidado, Amara. Cuando juegas con serpientes, corres el riesgo de que te muerdan. Lo sé, respondió Amara, su mirada perdida en el horizonte gris. Pero a veces, para cazar a un monstruo, necesitas la ayuda de otro. Y estoy dispuesta a pagar el precio. Isidora se acercó y le puso una mano en el hombro. No estarás sola. Estoy contigo hasta el final. Amara asintió, agradecida. La batalla apenas comenzaba. Era una guerra librada en las sombras, en los consejos de administración, en los dormitorios y en los secretos guardados bajo llave. Y ella, la reina que Valentín había creído tener bajo control, estaba a punto de hacer su primer movimiento, un jaque que resonaría en todo el tablero. Una semana después de Navidad, la normalidad había regresado a Madrid, pero la vida de Valentín Ríos era cualquier cosa menos normal. La llave se había convertido en una obsesión. Leandro le informaba puntualmente de su falta de progreso. No había registros, no había pistas.
Era como si la cerradura a la que pertenecía se hubiera desvanecido. Esta obsesión lo hacía errático. En las reuniones era más agresivo de lo habitual, sus decisiones más impulsivas. Sus socios y empleados caminaban de puntillas a su alrededor, temiendo la próxima explosión. Sin embargo, su arrogancia le impedía ver que su distracción estaba creando fisuras en su imperio. Fisuras que otros estaban más que dispuestos a explotar. Una noche, frustrado y ahogado por el silencio de su ático, Valentín hizo algo que no había hecho en años. Condujo sin rumbo por la ciudad. Su instinto lo llevó a un tablao flamenco en el corazón del viejo Madrid, un lugar que su padre solía frecuentar, un sitio que él siempre había despreciado por considerarlo vulgar. El local estaba lleno de humo, del olor a vino y del sonido desgarrador de una guitarra. En el escenario, una bailaora se movía con una pasión animal, sus pies martillando el suelo como si quisiera romperlo. Y entonces, en una mesa en la penumbra, la vio. Amara. No estaba sola. Frente a ella, su rostro iluminado por la luz de una vela, estaba Damián Velasco. El mundo de Valentín se detuvo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. No hablaban, simplemente se miraban. Y en esa mirada había una intimidad, una historia, que lo golpeó con la fuerza de un puño. Damián alargó una mano y rozó los dedos de Amara. Ella no se apartó. Al contrario, pareció inclinarse hacia su tacto. La rabia, pura y primordial, se apoderó de Valentín. Una rabia que no era por la traición conyugal, él nunca había sido fiel, sino por la traición estratégica. Su esposa, su rival. Juntos. Era una afrenta a su poder, a su inteligencia. Se sintió como un idiota. La reina, como ella había dicho, estaba haciendo su movimiento, y lo había hecho con la pieza más peligrosa del tablero. Salió del local antes de que lo vieran, su mente trabajando a una velocidad febril. Esto lo cambiaba todo. El regalo, la llave, ya no era un simple drama matrimonial. Era una conspiración. Dentro del tablao, Amara retiró su mano lentamente. Nos está mirando, dijo en voz baja, sin girarse. Damián sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos oscuros y calculadores. Lo sé. Podía sentir su ira desde el otro lado de la sala. Tu marido tiene un ego tan grande que proyecta su propia sombra. Ha funcionado. ¿Estás seguro de que era necesario?, preguntó Amara, sintiendo un escalofrío a pesar del calor del local. Provocarlo de esta manera, Valentín solo reacciona a la fuerza bruta, Amara, a los desafíos directos. Ahora está herido, furioso. Y un hombre herido y furioso comete errores, errores que nosotros aprovecharemos. La música se detuvo, y el público estalló en aplausos. Damián se inclinó hacia ella, su voz un murmullo seductor. No tienes por qué temerle. Estoy aquí para protegerte. Amara lo miró. La atracción entre ellos era innegable, una corriente eléctrica que había existido desde mucho antes de Valentín. Flashback. 7 años atrás. Una galería de arte en el barrio de las Letras. Amara, entonces una joven recién licenciada en Historia del Arte, presentaba su primera exposición. Estaba nerviosa, abrumada. Un hombre se le acercó, sus ojos fijos en un cuadro abstracto de colores vibrantes. «Tormenta interior», dijo él, leyendo la placa. «Un título acertado. Hay mucha pasión contenida en esas pinceladas». Era Damián Velasco. Ya era un nombre conocido en los círculos financieros, pero aún no el titán en el que se convertiría. Hablaron durante horas. De arte, de sueños, de ambiciones. Hubo una conexión instantánea, una chispa que prometía un incendio. Tuvieron un romance breve pero intenso, apasionado, secreto, arrollador. Pero Amara se asustó. Damián era demasiado intenso, demasiado ambicioso, con una oscuridad en su interior que la atraía y la aterraba a partes iguales. Cuando su padre enfermó y la empresa familiar empezó a tambalearse, ella rompió con él. Buscó seguridad, estabilidad. Y entonces apareció Valentín Ríos, ofreciéndole un salvavidas que resultó ser una jaula de oro. Damián nunca la perdonó por elegir a Valentín. Su rivalidad empresarial se convirtió en algo personal, una guerra librada en los mercados de valores pero con Amara como el trofeo tácito. Ahora, en el presente, Damián la miraba con la misma intensidad de entonces. ¿Sigues pensando en él?, le preguntó, como si le leyera la mente. Pienso en el error que cometí, respondió ella, con sinceridad. Debería haber luchado por la empresa de mi padre, no haberme vendido. Debería haber confiado en mi propia fuerza. Nunca es tarde para hacerlo. Juntos podemos recuperar lo que es tuyo y destruir a Valentín en el proceso. ¿Y qué ganas tú, Damián?
además del placer de ver caer a tu enemigo. Me conformo con eso, por ahora, dijo él, su sonrisa volviéndose genuina por un momento. Y con el privilegio de tu compañía. Amara sabía que estaba jugando con fuego. Isidora tenía razón, Damián era una serpiente. Pero en ese momento, con el veneno de la traición de Valentín aún corriendo por sus venas, el calor del fuego de Damián era preferible al frío de su matrimonio. Era una alianza peligrosa, un pacto con un diablo encantador, pero era el único camino que veía hacia su libertad. Valentín no se quedará de brazos cruzados, advirtió Amara. Contraatacará. Que lo haga, replicó Damián, tomando su copa de vino. Estaremos esperando. Valentín llegó a su ático y lo destrozó. Arrojó copas contra la pared, volcó la pesada mesa de caoba, rasgó los cojines de seda. Era una furia impotente, la de un rey que descubre una rebelión en su propio palacio. Cuando el agotamiento lo venció, se desplomó en el suelo, rodeado de los restos de su vida perfecta. Cogió el teléfono. Leandro, olvida la llave. Quiero que investigues a Amara. Todo. Sus llamadas, sus cuentas, sus movimientos. Y quiero que averigües hasta el último detalle de su relación con Damián Velasco. Quiero saber cuándo empezó, dónde se ven, qué planean. Quiero saberlo todo. Entendido. Valentín, la voz de Leandro era tranquila, eficiente, demasiado tranquila. Y Leandro, añadió Valentín, su voz un gruñido bajo, encuentra su punto débil, el de ella y el de él. Todos tienen uno. Y cuando lo encuentres, lo usaremos para aplastarlos. Colgó el teléfono. La partida de ajedrez se había vuelto sangrienta. Ya no se trataba de negocios, ni siquiera de dinero. Se trataba de aniquilación. Subestimó a Amara, la consideró un peón decorativo. Gran error. Ahora, ella y su amante se habían enrocado, preparándose para el asalto final. Pero él no era un rey que se dejara acorralar. Era un depredador, y la caza acababa de empezar. El descubrimiento de la alianza entre Amara y Damián transformó a Valentín. Su obsesión por la llave fue reemplazada por una sed de venganza fría y metódica. Sin embargo, en lugar de enfrentarse directamente a Amara, adoptó una táctica inesperada. La amabilidad. Apareció en el apartamento de Isidora, donde Amara se alojaba temporalmente, con un ramo de sus flores favoritas, las peonías blancas. Su rostro mostraba una expresión de arrepentimiento ensayado. He sido un idiota, Amara dijo, su voz suave y persuasiva. La soledad de estas semanas me ha hecho darme cuenta de lo que he perdido. Los papeles del divorcio fueron un error, un acto de arrogancia estúpida. Vuelve a casa. Hablemos. Arreglemos las cosas. Amara, prevenida por Damián de que Valentín contraatacaría, jugó su papel a la perfección. Se mostró frágil, dolida, pero dispuesta a escuchar. No sé si puedo confiar en ti, Valentín. Me has hecho mucho daño. Lo sé, y lo lamento. Dame una oportunidad para demostrártelo. Solo una. Era una actuación magistral por ambas partes. Un baile de máscaras donde cada uno conocía las intenciones del otro, pero fingía creer en sus mentiras. Amara aceptó volver al ático para intentarlo de nuevo. Sabía que era más peligroso tener a Valentín como un enemigo declarado que como un marido arrepentido. Desde dentro del imperio, su acceso a la información sería total. Mientras tanto, la verdadera ofensiva había comenzado en otro frente. Amara se reunió en secreto con Celia Navarro, una abogada que le había recomendado Damián. Celia era una mujer impecable, con un traje de diseño tan afilado como su intelecto y una reputación de ser una tiburón en los tribunales. Se encontraron en una discreta suite de hotel. Señora Ríos, comenzó Celia, su voz nítida y precisa. El señor Velasco me ha puesto al corriente. Su situación es delicada y fascinante. Quiero el divorcio, señora Navarro, pero no el que mi marido me ofreció. Quiero lo que me corresponde. La mitad de todo. Celia sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno para Valentín. La mitad es el punto de partida. Pero podemos aspirar a más. Mucho más. Valentín Ríos ha construido su imperio sobre cimientos podridos. Fraude fiscal, paraísos fiscales, sobornos. La clave es encontrar una prueba irrefutable. Algo que no pueda negar ni enterrar con su dinero. Yo no tengo acceso a esos documentos, admitió Amara. Aún no, corrigió Celia. Pero ahora que ha vuelto al hogar conyugal, las oportunidades surgirán. Su despacho, su ordenador personal, sus cajas fuertes. Necesito que sea mis ojos y mis oídos. Busque cualquier cosa fuera de lo común. Un nombre, un número de cuenta, una empresa offshore, cualquier hilo del que podamos tirar. Es peligroso. Valentín es paranoico. Tendrá todo bajo 7 llaves.
Por eso el señor Velasco ha proporcionado esto. Celia le entregó un dispositivo del tamaño de una moneda. Es un replicador de datos. Solo necesita acercarlo a su teléfono o a su ordenador portátil durante unos segundos. Copiará todo. Es indetectable. Amara cogió el dispositivo. Se sentía frío y pesado en su mano, el peso de la traición definitiva. Mientras usted busca la prueba, yo empezaré a mover los hilos legales, continuó Celia. Solicitaremos una auditoría completa de Ríos Corp, alegando mala gestión de los bienes gananciales. Será un golpe preventivo. Lo pondrá a la defensiva, lo obligará a cometer errores. La estrategia era brillante y despiadada. Un ataque en dos frentes, uno sigiloso y tecnológico, el otro legal y público. Amara se dio cuenta de que Celia Navarro no era simplemente una abogada, era un arma, y Damián la había puesto en sus manos. De vuelta en el ático, la vida se convirtió en un teatro del absurdo. Valentín la trataba con una cortesía exquisita, le traía regalos, le proponía viajes. Amara, por su parte, interpretaba a la esposa herida pero dispuesta a perdonar. Pasaba las tardes redecorando, organizando cenas benéficas, recuperando su papel de perfecta señora Ríos. Pero por las noches, cuando Valentín dormía o fingía dormir, ella se movía por la casa como un fantasma, buscando una oportunidad. La encontró una noche, una semana después. Valentín había bebido más de la cuenta y se había quedado dormido en el sofá de su despacho, con su ordenador portátil abierto sobre sus rodillas. El corazón de Amara latía con fuerza. Se acercó en silencio, sacó el replicador de su bolsillo y lo sostuvo sobre el portátil. Unos segundos que parecieron una eternidad. No hubo ningún sonido, ninguna luz. Retiró el dispositivo justo cuando Valentín se removía en sueños. Se retiró a su habitación, con el pulso desbocado. Tenía los datos, tenía la munición. Ahora solo faltaba que Celia encontrara la bala de plata. Mientras Amara jugaba a ser la esposa arrepentida, Leandro Duarte trabajaba sin descanso. Había puesto un equipo de vigilancia sobre Amara y Damián. Sabía de sus encuentros, sabía de la abogada, pero le ocultaba parte de la información a Valentín. Le daba solo lo suficiente para mantenerlo enfocado en su drama personal, mientras él, Leandro, tejía su propia red. Leandro sentía un profundo resentimiento hacia Valentín. Lo admiraba y lo odiaba a partes iguales. Valentín lo había sacado de la pobreza, pero nunca lo había dejado olvidar su origen. Siempre era el chico listo del barrio, el protegido, nunca un igual. Leandro anhelaba el trono, y veía en la guerra entre Valentín y Amara la oportunidad perfecta para conseguirlo. Contactó en secreto a los rivales empresariales que Valentín había humillado en el pasado, los mismos que ahora veían las grietas en el Imperio Ríos. Valentín está distraído, les dijo en una reunión clandestina en un reservado de un club privado. Su divorcio lo está consumiendo. Es el momento de lanzar una OPA hostil. Un ataque coordinado. Sus acciones están vulnerables. Los empresarios, viejos lobos de los negocios, desconfiaban. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? Eres su perro faldero. Leandro sonrió, una sonrisa fría que había aprendido de su mentor. Porque el perro está a punto de morder la mano que le dio de comer. Yo les proporcionaré la información interna que necesiten. Debilidades, deudas ocultas, proyectos fallidos, todo lo que necesitan para que su oferta sea un éxito. ¿Y qué pides a cambio? Cuando Valentín caiga y ustedes tomen el control, yo seré el nuevo CEO de Ríos Corp. El pacto estaba sellado. La traición de Leandro no era pasional como la de Amara, ni personal como la de Damián. Era puramente empresarial. Fría, calculada y letal. El imperio de Valentín Ríos no solo se enfrentaba a un asalto desde fuera, sino a una insurrección desde dentro. Las grietas se estaban convirtiendo en abismos, y él, ciego por su arrogancia y su juego de venganza personal, no podía ver que estaba a punto de caer en ellos. Los datos que Amara consiguió del ordenador de Valentín resultaron ser una mina de oro. El equipo de Celia Navarro trabajó día y noche, desentrañando una compleja red de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y transacciones ilegales. Había suficiente para hundir a Valentín, pero Celia buscaba algo más. Buscaba el golpe de gracia. Y lo encontró. No era un número de cuenta ni un contrato fraudulento. Era un nombre: Fundación Alba, una organización benéfica aparentemente inactiva, a la que Ríos Corp transfería discretamente enormes sumas de dinero cada año. No parecía ilegal, solo extraño. ¿Por qué una fundación fantasma?, se preguntó Celia en voz alta durante una llamada con Amara y Damián. El dinero entra, pero no parece salir para ninguna causa benéfica. Se queda estancado. Es un agujero negro financiero.
Fue Amara quien recordó algo, un comentario vago de Raimundo años atrás, sobre un seguro de vida para la familia, algo para proteger el legado de los impulsos de Valentín. Impulsada por una corazonada, Amara volvió a centrar su búsqueda. Esta vez no en los negocios de Valentín, sino en el pasado de su padre. Recordó la llave, ¿y si no habría una puerta física, sino una puerta legal? ¿Un documento olvidado? Contrató discretamente a un viejo notario, amigo de su familia, para que buscara en los archivos cualquier documento relacionado con Raimundo Ríos que no estuviera en el testamento principal. Y entonces la bomba estalló. Existía un codicilo, un apéndice secreto al testamento de Raimundo, depositado ante notario años antes de su muerte, con instrucciones de ser revelado solo bajo circunstancias muy específicas. Una de ellas era la disolución del matrimonio entre Valentín y Amara. El notario, un hombre de honor, se puso en contacto con el abogado de Valentín. La lectura del codicilo era inminente e inevitable. Valentín recibió la noticia como un golpe en el estómago. ¿Un codicilo secreto? Su padre, incluso desde la tumba, seguía manipulando los hilos. Se presentó en la notaría con su equipo de abogados, su rostro una máscara de furia contenida. Amara estaba allí, acompañada por Celia Navarro, su expresión serena y distante. El notario carraspeó y leyó el documento. Las palabras cayeron en la sala como piedras. Raimundo Ríos, en su astucia, había previsto la ambición desmedida de su hijo. El codicilo establecía que el 51% de las acciones de Ríos Corp, el paquete de control, no habían sido heredadas directamente por Valentín. En realidad, pertenecían a la Fundación Alba. Valentín era simplemente el presidente vitalicio de dicha fundación, con poder para gestionar las acciones, pero no para venderlas o transferirlas. Y aquí venía el giro devastador. El documento estipulaba que, en caso de divorcio, y si se demostraba que la causa era una conducta perjudicial para el buen nombre y el legado de la familia Ríos por parte de Valentín, la presidencia de la Fundación Alba pasaría automáticamente a otro miembro del patronato. El notario hizo una pausa dramática antes de leer el último párrafo. El patronato de la Fundación Alba está compuesto por dos únicos miembros, Valentín Ríos como presidente y Amara Solís como vicepresidenta. Un silencio atronador llenó la sala. Valentín se quedó sin aliento. El color desapareció de su rostro. Todo encajó en su mente con una claridad aterradora. La llave, la fundación, el regalo de Navidad de Amara. No había sido solo el comienzo de su venganza. Había sido la activación de la bomba de relojería que su propio padre había construido. Amara, su esposa dócil y decorativa, tenía el poder de arrebatarle el control de su imperio. «¡Esto es una farsa!», rugió Valentín, poniéndose de pie de un salto. «¡Impugnaré esto! ¡Mi padre no estaba en su sano juicio!». «Me temo que sí lo estaba», intervino Celia Navarro, su voz fría como el hielo. «Disponemos de un informe psiquiátrico completo de su padre, fechado en la misma semana en que firmó el codicilo. Su salud mental era perfecta. Además, tenemos pruebas de su conducta perjudicial, múltiples infidelidades, documentadas. Y eso es solo la punta del iceberg». Valentín miró a Amara. Por primera vez, vio más allá de la mujer traicionada. Vio a una estratega brillante, a la heredera de la astucia de su padre. Su padre no había confiado en él, había confiado en ella. La humillación era insoportable. Salió de la notaría dando un portazo, sus abogados corriendo tras él. Amara se quedó sentada, sintiendo un temblor recorrer su cuerpo. La victoria era casi total, pero el coste emocional era inmenso. Había desenterrado los secretos de un hombre muerto para destruir a su marido vivo. «Lo hemos conseguido», dijo Celia, con una satisfacción profesional. «Ahora es solo cuestión de tiempo. O te cede el control de la fundación, o nos vamos a juicio y lo humillamos públicamente. Está atrapado». Damián Velasco la estaba esperando fuera. La cogió por los brazos, sus ojos brillando con un fervor depredador. «Brillante, Amara. Absolutamente brillante. Has superado todas mis expectativas. Tu padre estaría orgulloso, y el viejo Raimundo aplaudiría desde su tumba». «Todavía no ha terminado», dijo Amara, su voz apenas un susurro. «Oh, sí que lo ha hecho. Para él, Valentín está acabado. Ahora empieza nuestra era». La llevó a su coche. Mientras se alejaban, Amara vio a Valentín en la acera, gritándole a su teléfono. Su figura antes imponente, ahora reducida, desesperada. Por un instante, sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Era el hombre al que una vez había amado, o al que había creído amar. Ahora era solo el arquitecto de su propia destrucción. El poder comenzaba a deslizarse de las manos de Valentín, pero él no era un hombre que se rindiera.
La revelación del testamento no lo había derrotado, lo había enfurecido hasta el límite de la locura. Si iba a caer, se aseguraría de arrastrar a todos consigo. La guerra estaba a punto de volverse mucho más sucia. La noticia del codicilo secreto se filtró a la prensa financiera, causando un terremoto en el mundo empresarial. Las acciones de Rios Corp se desplomaron. Los inversores, nerviosos por la inestabilidad en la cúpula, comenzaron a vender. La OPA hostil orquestada por Leandro y los rivales de Valentín encontraba un terreno fértil. Valentín, acorralado, luchaba como una bestia herida. Pasaba día y noche con sus abogados, buscando cualquier resquicio legal para anular el testamento de su padre. Pero Raimundo había sido meticuloso. La estructura era legalmente blindada. Su única opción era evitar que Amara pudiera demostrar su conducta perjudicial. Esto lo llevó a una nueva estrategia: la seducción. Si no podía vencerla en los tribunales, intentaría reconquistarla, neutralizarla con el recuerdo de lo que una vez tuvieron. La invitó a cenar a su restaurante favorito. Llenó el ático de velas. Le habló de sus sueños compartidos. Amara, consciente del juego, se dejaba llevar, manteniendo una ambigüedad calculada. Permitía que la tensión entre ellos creciera, una mezcla tóxica de deseo, odio y nostalgia. Una noche, después de una cena cargada de silencios y miradas intensas, Valentín intentó besarla. «No lo hagas», Valentín susurró ella, apartándose. «No confundas una batalla con la guerra, y no creas que puedes ganar esta con un beso». El rechazo lo hirió más que cualquier maniobra legal. Era un golpe directo a su ego, a su poder de seducción, que siempre había considerado infalible. Mientras Valentín intentaba manipular a Amara, la relación de ella con Damián se intensificaba. Pasaban más tiempo juntos, no solo planeando la caída de su enemigo común, sino compartiendo confidencias, risas y una intimidad que crecía día a día. Damián era todo lo que Valentín no era: atento, apasionado, parecía escucharla de verdad. Una noche, en la terraza del apartamento de Damián, con Madrid a sus pies, la línea entre la alianza y el deseo se borró. Se besaron, un beso cargado de años de anhelo, de segundas oportunidades y de la peligrosa euforia de la venganza compartida. «Esto no es solo por Valentín, ¿verdad?», murmuró Damián contra sus labios. No admitió a Mara, dejándose llevar por el momento. Ya no, se convirtieron en amantes. Su relación era un refugio en medio de la guerra, pero también un campo de minas. Amara sabía que se estaba enamorando de Damián, pero una parte de ella, la parte que Isidora le recordaba constantemente, le decía que no confiara plenamente en él. Damián era un hombre que siempre tenía un plan. El triángulo amoroso, o más bien de odios, se volvió insostenible. Valentín, a través de los informes incompletos de Leandro, sabía que Amara y Damián eran amantes. La humillación era pública y dolorosa. Se sentía emasculado, el hazmerreír del mundo que antes dominaba. Y entonces, en el peor momento posible, un fantasma de su pasado regresó para atormentarlo. Estrella Vargas, su antigua amante, la que había descartado sin miramientos antes de Inés, la hermana de Isidora. Estrella siempre había sido la más volcánica, la más orgullosa. Valentín había pensado que la había compensado lo suficiente como para comprar su silencio para siempre. Se equivocaba. Apareció en el vestíbulo de Rios Corp, desafiante y hermosa, atrayendo todas las miradas. Exigió ver a Valentín. Cuando los de seguridad intentaron detenerla, montó un escándalo. Valentín, alertado por su secretaria, bajó a recibirla, su rostro una tormenta. «¿Qué demonios haces aquí, Estrella?», siseó, llevándola a un rincón apartado. «He venido a cobrar una deuda que no se paga con dinero», Valentín, dijo ella, sus ojos negros ardiendo de resentimiento. «Durante años he guardado tu secreto más sucio. He criado a nuestro hijo sola, lejos de todo esto, para protegerlo de ti». Valentín palideció. «¿Nuestro hijo? Estás loca. Tuvimos un acuerdo. El acuerdo era que me dejarías en paz. Pero he seguido tu vida. He visto cómo destruyes a una mujer tras otra. Amara, esa pobre chica Inés. Soy la única que puede destruirte a ti. Y lo haré si no me das lo que le corresponde a mi hijo». «¿Qué quieres, Estrella? ¿Más dinero? Quiero que lo reconozcas. Quiero que le des tu apellido. Quiero que el mundo sepa que Valentín Ríos, el gran hombre de familia, tiene un heredero bastardo». La amenaza era devastadora. En su precaria situación legal, con la cláusula de conducta perjudicial pendiendo sobre su cabeza como una guillotina, la noticia de un hijo ilegítimo sería el fin. Sería la prueba definitiva que Amara necesitaba. «¿Estás jugando con fuego?», la amenazó Valentín. «Yo nací en el fuego», querido, replicó ella con una sonrisa amarga. «Tú, en cambio,
Estás a punto de quemarte. Tienes 24 horas para darme una respuesta. Si no, convocaré una rueda de prensa. Y créeme, tengo una prueba de ADN que haría las delicias de cualquier periodista. Estrella se dio la vuelta y se marchó, dejando a Valentín temblando de rabia y pánico. Las traiciones se multiplicaban. Venían de todas partes. Su esposa, su padre, su mano derecha, su amante. Su mundo se desmoronaba, y cada nuevo secreto que salía a la luz era un clavo más en su ataúd. Desesperado, Valentín llamó a la única persona en la que creía poder confiar, sin saber que estaba llamando a su verdugo. Leandro. Tenemos un problema. Un problema muy grande llamado Estrella Vargas. Necesito que la encuentres y que la silencies. Para siempre. La orden había sido dada. Valentín, en su desesperación, acababa de cruzar la última línea. Había pasado de ser un tirano corporativo a un criminal. Y Leandro, al otro lado de la línea, sonrió. Tenía a su jefe justo donde quería. Leandro Duarte no tenía intención de silenciar a Estrella Vargas en el sentido que Valentín deseaba. Un asesinato era burdo, arriesgado y dejaba demasiados cabos sueltos. La verdadera arma de Leandro era la información. Usaría la amenaza de Estrella no para eliminarla, sino para controlar a Valentín. Sin embargo, la orden de su jefe le dio una idea mucho más audaz y peligrosa. Si un accidente ocurriera, no tenía por qué serle a Estrella. Un atentado, un ataque. La conmoción y el caos podrían acelerar la caída de Valentín y su propia ascensión. La pregunta era, ¿quién debería ser el objetivo? La oportunidad perfecta se presentó durante una gala benéfica anual organizada por la alta sociedad madrileña. Era el evento del año. Todos estarían allí. Valentín, Amara, Damián. La seguridad sería estricta, pero Leandro conocía las lagunas. Conocía a la gente. Había pasado años en la sombra de Valentín, aprendiendo no solo de negocios, sino también del mundo turbio que operaba en los márgenes. Contrató a un profesional, un hombre sin nombre y sin rostro, dándole instrucciones precisas. No debía ser un asesinato, sino un aviso, un disparo que sembrara el pánico, que hiriera, pero que no matara. El objetivo oficial, Valentín Ríos. El objetivo real, desestabilizar el tablero de ajedrez por completo. La noche de la gala, el ambiente en el Palacio de Cristal del Retiro era eléctrico. Amara llegó del brazo de Damián, una pareja poderosa y radiante que acaparó todos los flashes. Llevaba un vestido rojo sangre, un desafío visual a su marido. Valentín llegó solo, su rostro sombrío y tenso, ignorando a la prensa. Los tres, en el mismo espacio, crearon un campo de fuerza de tensión palpable. Isidora estaba allí, observando desde la distancia, sus ojos fijos en Leandro, que se movía entre los invitados con su habitual sonrisa encantadora, una máscara perfecta para la traición que estaba a punto de desatar. El momento llegó durante el discurso del anfitrión. Las luces se atenuaron, un único foco iluminaba el escenario, y entonces el sonido. Un chasquido seco, ahogado por la música, seguido por el tintineo de un cristal al romperse. Durante un segundo nadie reaccionó. Luego, un grito. El pánico estalló. La gente corría en todas direcciones. Damián, en un acto reflejo, se arrojó sobre Amara, protegiéndola con su cuerpo y arrastrándola al suelo. Valentín se quedó paralizado por un instante, buscando el origen del caos, y entonces lo vio. No era él quien había sido alcanzado. A pocos metros, Amara yacía en el suelo, bajo Damián, pero de su brazo manaba sangre, manchando el deslumbrante vestido rojo. El disparo, desviado o mal calculado, la había herido. La visión de la sangre de Amara sacudió a Valentín de una manera que nada más había podido. El odio, la venganza, los negocios, todo se desvaneció. Solo quedó un miedo primario y visceral. Corrió hacia ella, apartando a la gente a empujones. ¿Amara? Damián levantó la cabeza, su rostro furioso. Aléjate de ella, Ríos. Esto es culpa tuya. La seguridad llegó, creando un cordón. Los médicos atendieron a Amara. La herida era superficial, un roce en el brazo, pero la conmoción era profunda. Mientras se la llevaban en una camilla, sus ojos se encontraron con los de Valentín. En ellos no había odio, sino confusión y miedo. El caso fue asignado al detective Octavio Llorente, un hombre en la cincuentena, de aspecto cansado, pero con una mirada que no se perdía un solo detalle. Llorente era conocido por su meticulosidad y su incorruptibilidad, una rareza en un mundo donde todo tenía un precio. Comenzó los interrogatorios de inmediato. Valentín, Damián, Leandro, Isidora, todos pasaron por su despacho. Valentín estaba a la defensiva.
¿Cree que yo intentaría hacerle daño a mi propia esposa? En un divorcio tan contencioso como el suyo, señor Ríos, todo es posible. Mucha gente dice que usted era el objetivo, pero la bala la alcanzó a ella. A veces, la mejor forma de herir a un hombre es atacar a lo que ama, o a lo que una vez amó. Damián era pura furia. Busquen a los enemigos de Ríos. Esta es su forma de hacer negocios. Intimidación, violencia. Siempre ha sido un matón. Leandro fue el más colaborador, el más sereno. Estoy conmocionado. Valentín tiene muchos enemigos, es cierto, pero nunca pensé que llegarían a esto. Pero fue Isidora quien le dio a Llorente la primera pista real. Esto no encaja, dijo, su voz firme a pesar del nerviosismo. Valentín es cruel, pero no es estúpido. Un ataque público es demasiado sucio, demasiado arriesgado para él. Esto se siente diferente. Alguien más está moviendo los hilos. Llorente tomó notas, su rostro impasible. Pero el caso ya había adquirido un matiz personal para él. Al revisar la ficha de Amara Solís, vio el nombre de su madre, Carmen Llorente de Solís. Carmen era su prima, la hija del hermano de su padre. No se habían visto en años, desde que las ramas de la familia se distanciaron, pero el lazo de sangre estaba ahí. Esto complicaba su imparcialidad, pero también agudizaba su determinación. No era solo un caso más, era una cuestión de familia. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Amara se recuperaba. La herida física era menor, pero el shock psicológico era inmenso. El atentado lo había cambiado todo. Su plan de venganza, que le parecía un juego de ajedrez sofisticado, se había convertido de repente en un baño de sangre. Se dio cuenta de que había desatado fuerzas que no podía controlar. Damián, con su protección feroz, la asfixiaba. Valentín, con su inesperada muestra de pánico y preocupación, la confundía. ¿Era posible que aún sintiera algo por ella? ¿O era solo su orgullo de posesión herido? Empezó a dudar de todo y de todos. ¿Quién había ordenado el ataque? ¿Un enemigo de Valentín que la usó como cebo? Damián, para hacer parecer a Valentín un monstruo y ganarse la simpatía de los tribunales y la opinión pública. ¿El propio Valentín, en un retorcido plan para asustarla y hacerla volver a su lado? La duda más aterradora era si ella misma era la artífice de su propio mal. Se sentía como un peón, no como la reina que creía ser. La venganza la estaba consumiendo, arrastrándola a un mundo de violencia real que nunca había imaginado. Por primera vez desde que le entregó la llave a Valentín, Amara sintió miedo. Miedo de no salir viva de aquel juego que ella misma había comenzado. El atentado en la gala fue la gota que colmó el vaso para el Consejo de Administración de Ríos Corp. La imagen de la empresa estaba por los suelos. El escándalo del divorcio, la lucha por el control y ahora un tiroteo público era demasiado. Los inversores huían en masa. Fue Leandro quien convocó la reunión de emergencia. Entró en la sala del consejo, el mismo lugar donde durante años había sido la sombra de Valentín, y esta vez todos los ojos estaban puestos en él. Señores, comenzó, su voz grave y segura. La situación es insostenible. Valentín Ríos se ha convertido en un lastre para esta compañía. Su guerra personal con su esposa y con Damián Velasco nos está arrastrando a todos al abismo. Valentín, que había llegado tarde, con ojeras y el traje arrugado, lo fulminó con la mirada. ¿Te atreves, Leandro? ¿Tú, a quien saqué de la nada? Precisamente porque me preocupo por esta empresa, la que tú construiste y ahora estás destruyendo. Me atrevo, replicó Leandro, sin inmutarse. El consejo ha perdido la confianza en ti. Es hora de que des un paso al lado. ¡Jamás!, rugió Valentín. Esta empresa es mía. Te equivocas, dijo una voz desde la puerta. Era Celia Navarro, flanqueada por un equipo de auditores. Según el codicilo de su padre, usted solo gestiona las acciones. El verdadero poder reside en el patronato de la Fundación Alba. Y mi clienta, Amara Solís, como vicepresidenta, tiene el deber de proteger el legado de la familia. Celia depositó sobre la mesa una pila de carpetas. Aquí tenemos un informe preliminar de las finanzas de Ríos Corp. Desvío de capitales, fraude fiscal, sobornos a funcionarios. La conducta perjudicial está más que probada. Valentín, si no dimites ahora mismo, mañana a primera hora esta documentación estará en el despacho del fiscal. Era jaque mate. Valentín miró los rostros de los miembros del consejo. No había apoyo, solo miedo y reproche. Miró a Leandro, su protegido, y vio en sus ojos el brillo del triunfo, la fría ambición que él mismo le había enseñado. La traición era absoluta, ejecutada con una precisión quirúrgica que, en otro momento, le habría hecho sentirse orgulloso. Está bien, dijo Valentín,
su voz rota por la derrota. «Renuncio». Salió de la sala, pasando junto a Leandro sin mirarlo. El silencio que dejó tras de sí fue el de un rey destronado. La noticia corrió como la pólvora. Valentín Ríos, el titán de los negocios, dimite. Al día siguiente, el Consejo, bajo la presión de los nuevos accionistas que habían entrado gracias a la OPA hostil, nombró a un nuevo CEO, Leandro Duarte. La victoria de Leandro fue total. Había conseguido su objetivo. Se sentó en el despacho de Valentín, el que había codiciado durante tanto tiempo, sintiendo el cuero de la silla del poder bajo él. Había llegado a la cima. Valentín se refugió en el ático, el único bastión que le quedaba. Se pasó días bebiendo, viendo en las noticias cómo su imperio era desmantelado, cómo Leandro sonreía a las cámaras, prometiendo una nueva era de transparencia y crecimiento. Lo había perdido todo: su empresa, su poder, su reputación. Estaba solo, rodeado de los fantasmas de sus errores. La arrogancia, que había sido su motor, ahora era el veneno que lo consumía. Una tarde, alguien llamó a la puerta. Era Amara. La herida de su brazo estaba vendada. Su rostro era una mezcla de emociones complejas. Entró en el ático, contemplando el desorden, el hombre deshecho en que se había convertido su marido. «¿Vienes a regodearte?», preguntó él, su voz ronca por el alcohol y la falta de uso. No respondió ella, sentándose en el sofá opuesto. «Vengo a entender». Se quedaron en silencio durante un largo rato. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire, testigos silenciosos de la caída de un imperio. «Mi padre tenía razón», dijo Valentín finalmente, más para sí mismo que para ella. «Me advirtió que llegaría un día en que estaría solo. Y aquí estoy». «No estás solo», Valentín dijo a Amara, sorprendiéndose a sí misma. «Yo estoy aquí». Él la miró, sus ojos inyectados en sangre buscando la mentira en los de ella. No la encontró. «¿Por qué? Después de todo lo que te he hecho, porque cuando vi tu rostro en la gala, cuando corriste hacia mí, por un segundo vi al hombre con el que me casé, o al hombre que creí que existía. Y porque esta venganza me está vaciando por dentro. No me siento victoriosa. Me siento sucia». Valentín se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. «No fui yo, Amara. Yo no ordené el ataque. Te lo juro por la memoria de mi padre». Amara le creyó. En su estado de derrota, no tenía fuerzas para mentir. Si no había sido él, entonces ¿quién? La sospecha se cernió sobre Damián, el principal beneficiado de la caída de Valentín. «He ganado», Valentín, dijo ella, su voz teñida de una profunda tristeza. «He destruido tu imperio, te he quitado todo, y ahora que lo tengo, no sé qué hacer con ello». Se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. «¿Qué abre la llave, Valentín? ¿Lo has descubierto?». Él negó con la cabeza. «No. Dejé de buscar. Supongo que ya no importa». «Quizá ahora es cuando más importa», dijo Amara antes de marcharse. Se fue, dejando a Valentín sumido en sus pensamientos. La visita de Amara, su inesperada compasión, lo había resquebrajado por dentro. El odio que sentía se mezclaba con una extraña gratitud. Ella había venido a verlo en su punto más bajo, no para humillarlo, sino para compartir el peso de la destrucción que ambos habían creado. Y mientras la veía alejarse, él sintió una punzada de algo que no era orgullo, ni rabia, ni siquiera derrota. Era arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo y amargo por el hombre que podría haber sido y la mujer que había perdido para siempre. La caída del CEO había sido pública y espectacular, pero la verdadera caída, la que ocurría en la soledad de su alma, era mucho más silenciosa y devastadora. Con Valentín fuera de juego, Amara era, sobre el papel, una de las mujeres más poderosas de España. Como presidenta de la Fundación Alba, controlaba el paquete mayoritario de acciones de la antigua Ríos Corp, ahora rebautizada como Nova Holdings, bajo la dirección de Leandro. Damián Velasco, a través de sus propias empresas, se había convertido en un socio estratégico clave, fusionando algunos de sus activos con la nueva compañía. La alianza se había consolidado, habían ganado, pero la victoria tenía un sabor a ceniza. Amara se sentía atrapada en una nueva jaula, esta vez forjada por ella misma. Las reuniones de negocios, las decisiones estratégicas, las luchas de poder, era el mundo de Valentín, un mundo que ella nunca había deseado. Lo había conquistado, pero ahora era su prisionera. La relación con Damián también había cambiado. Ahora que su enemigo común estaba derrotado, la pasión que los unía parecía haberse enfriado.
reemplazada por una camaradería empresarial. Damián estaba en su elemento, moviendo hilos, cerrando tratos, construyendo un imperio aún más grande sobre las ruinas del de Valentín. Y en sus planes, Amara era una pieza más valiosa y crucial, pero una pieza al fin y al cabo. La revelación llegó durante una cena para celebrar su éxito. He estado pensando, dijo Damián, haciendo girar el vino en su copa. Con tu control sobre Nova y mi red de contactos internacionales, podemos expandirnos a Asia. He preparado una propuesta de fusión completa. Velasco Global y Nova Holdings se convertirán en un único gigante. Será nuestro legado. ¿Nuestro?, preguntó Amara, detectando el pronombre posesivo. Por supuesto, tú y yo juntos, como siempre debió ser. Pero en sus ojos, Amara no vio al amante apasionado, sino al empresario implacable. Se dio cuenta de que Damián no la veía como una igual, sino como el vehículo para conseguir el premio final, el control total del imperio que Valentín había construido. La había usado, de una forma más sutil y seductora que Valentín, pero el resultado era el mismo. Había pasado de ser la esposa trofeo de un hombre a la socia estratégica de otro. Necesito tiempo para pensarlo, Damián. La frialdad en su voz lo sorprendió. ¿Pensarlo? Amara, es nuestro sueño hecho realidad. Era tu sueño, Damián. El mío era ser libre, y no estoy segura de que esto sea la libertad. La conversación con Damián la dejó con una sensación de profundo desasosiego. Isidora, que nunca se había fiado de él, se lo confirmó. Te lo dije, Amara. Los hombres como Damián y Valentín no comparten el poder. Lo toman. Para él, tú eras la llave, no solo para la ruina de Valentín, sino para su propia gloria. Mientras Amara se enfrentaba a la traición de Damián, el detective Llorente seguía trabajando en el caso del atentado. Las piezas no encajaban. Descartado Valentín, la sospecha recaía en Damián, pero no había pruebas. Fue entonces cuando decidió investigar a la única persona que parecía haber salido indemne, incluso beneficiada, de todo el caos: Leandro Duarte. Llorente descubrió una transferencia de dinero oculta, hecha desde una de las empresas fantasma de Leandro a una cuenta en el extranjero. Tirando de ese hilo, llegó hasta el hombre sin rostro que había apretado el gatillo. Lo encontró en un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. Acorralado, el sicario confesó. El objetivo nunca fue matar, solo asustar. Y quien le había pagado no era Valentín Ríos ni Damián Velasco. Había sido Leandro Duarte. La revelación fue un shock. Leandro, el traidor silencioso, el que había jugado a dos bandas, era el autor intelectual del atentado. Su plan había sido perfecto: herir a Amara para incriminar a Valentín o a Damián, sembrar el caos y acelerar la caída de su jefe para ocupar su lugar. Llorente se presentó en el despacho del flamante CEO de Nova Holdings con una orden de arresto. Leandro, que se creía intocable, se derrumbó. Su reinado había durado apenas unas semanas. La noticia de la detención de Leandro golpeó a Isidora con una fuerza inesperada. A pesar de saber que era un traidor, albergaba en secreto un amor por él, un amor nacido años atrás, antes de que la ambición lo consumiera. Verlo esposado, su rostro pálido y derrotado en las noticias, le rompió el corazón. Era otra víctima colateral de la guerra de Amara. La venganza de Amara estaba completa. Todos los hombres que la habían dañado, traicionado o utilizado estaban pagando el precio. Valentín estaba en la ruina. Leandro iba a la cárcel. ¿Y Damián? Damián estaba a punto de descubrir que ella no era una pieza en su juego, pero el coste había sido terrible. La amistad con Isidora estaba tensa por el dolor de Leandro. Se sentía sola, rodeada de las cenizas de las vidas que había quemado. La libertad que tanto anhelaba se sentía como un exilio. Su corazón y su alma estaban desgarrados entre la satisfacción de la justicia y el vacío de la venganza. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era más fuerte, sí, pero también estaba más rota que nunca. La venganza era un plato que se sirve frío, decían, pero nadie le advirtió de que, al final, te dejaba helada por dentro. Amara convocó una reunión. En la gran sala de juntas de Nova Holdings, la misma donde Valentín había sido destronado, se sentaron las tres piezas finales de la partida. Ella, en la cabecera de la mesa, Damián Velasco a su derecha, confiado y sonriente, y a su izquierda, un hombre que nadie esperaba ver allí, Valentín Ríos. Estaba más delgado, con algunas canas nuevas en las sienes, pero sus ojos habían perdido la arrogancia y ahora tenían una claridad tranquila. Damián lo miró con desprecio. ¿Qué hace este aquí, Amara?
Creí que habíamos terminado con los fracasados. Valentín está aquí porque sigue siendo parte de esta historia, y porque necesito que ambos escuchéis lo que tengo que decir, respondió Amara. Su voz firme y serena. Colocó en el centro de la mesa la vieja llave de hierro que lo había empezado todo. Esta llave ha sido una obsesión, un misterio. El catalizador de todo lo que ha pasado, dijo, mirando primero a Valentín y luego a Damián. Ambos creísteis que era la llave de la ruina de Valentín. Y lo fue. Pero su verdadero propósito, el que Raimundo Ríos pretendía, era otro muy distinto. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de ambos. No abre una caja fuerte, ni una propiedad olvidada. Abre un compartimento secreto en el viejo escritorio de Raimundo, el que está en la biblioteca de la finca familiar. Pasé el fin de semana allí y encontré lo que él quería que encontrara. Amara deslizó 2 carpetas sobre la mesa, una hacia Damián, la otra hacia Valentín. La llave no era para destruir a un solo hombre, era para revelar la verdad sobre los dos. Damián abrió su carpeta con un gesto de impaciencia. Su sonrisa se borró al instante, reemplazada por una incredulidad pálida. Dentro había documentos, contratos y transferencias bancarias que databan de hacía más de 20 años. Raimundo Ríos y tu padre, Damián, fueron socios, explicó Amara. Juntos fundaron la empresa original que se convertiría en Ríos Corp. Pero Raimundo, en un acto de ambición, traicionó a tu padre, lo engañó, lo dejó en la ruina y se quedó con todo. La fortuna de los Ríos se construyó sobre la desgracia de los Velasco. Damián levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una furia helada. Toda tu vida, tu odio hacia Valentín, creías que era una rivalidad empresarial, pero era algo más profundo. Era el eco de la traición de su padre al tuyo. Raimundo guardó estos documentos, supongo que carcomido por la culpa. Quería que la verdad saliera a la luz algún día. Luego se volvió hacia Valentín. Abre tu carpeta, Valentín. Valentín, con manos temblorosas, la abrió. No contenía documentos financieros, sino cartas, cartas de amor apasionadas entre su madre, la venerada matriarca de los Ríos, y el padre de Damián. Y, finalmente, un certificado de nacimiento. No eres hijo de Raimundo Ríos, Valentín dijo a Amara, su voz suave pero implacable. Eres hijo del hombre al que él destruyó. Eres el hermano de Damián. El mundo se detuvo. Valentín y Damián se miraron. El odio de toda una vida, la rivalidad, la competencia, todo se reconfiguró bajo la luz de una verdad monstruosa. No eran enemigos mortales, eran hermanos, víctimas de los pecados y secretos de sus padres. El regalo de Navidad de Amara, la llave, no era solo un arma de venganza. Era una bomba de verdad, diseñada por un hombre muerto para estallar en el corazón de 2 hombres vivos, forzándolos a enfrentarse no solo a sus propias acciones, sino al legado de mentiras sobre el que habían construido sus vidas. Valentín se echó a reír, una risa hueca, rota, al borde de la histeria. Damián, en cambio, se quedó en silencio, su imperio recién consolidado de repente sin sentido, su victoria sobre su enemigo convertida en una tragedia griega. Y ahora, la parte final de mi plan, continuó Amara, su voz recuperando la autoridad. Como presidenta de la Fundación Alba, y con el poder que me confiere el control de esta compañía, he tomado una decisión. Voy a liquidar todos mis activos. Venderé mi participación mayoritaria. Ambos hombres la miraron estupefactos. ¿Qué? Articuló Damián. No puedes. Destruirás todo lo que hemos construido. Yo no he construido nada. Solo he participado en una demolición, corrigió Amara. El dinero de la venta se dividirá en 3 partes. Una para ti, Damián, como restitución por lo que Raimundo le robó a tu familia. Otra para ti, Valentín, porque a pesar de todo, es tu derecho de nacimiento. Y la tercera parte será para mí. Se puso de pie, su figura esbelta y fuerte contra el skyline de Madrid. Ustedes 2 pueden hacer lo que quieran con su dinero y con su nueva y complicada verdad. Pueden matarse, pueden reconciliarse, pueden construir un nuevo imperio juntos. Sinceramente, ya no me importa. Mi parte del juego ha terminado. Caminó hacia la puerta, dejando a los 2 hermanos solos con las ruinas de sus vidas. Amara, la llamó Valentín, su voz por fin desprovista de cualquier artificio. Ella se detuvo, sin volverse. ¿Por qué? ¿Podrías haberte quedado con todo? Porque mi objetivo nunca fue el dinero ni el poder, Valentín. Era recuperar mi libertad. Y no se puede ser libre cargando con el peso de un imperio manchado de sangre y secretos. Y con esas palabras salió de la sala y no miró atrás. La historia de Valentín y Damián continuaría, una saga de odio fraternal y posible redención que la prensa seguiría con avidez.
Pero la historia de Amara Solís terminaba allí. Caminó por las calles de Madrid, una mujer sin imperio, sin marido, sin amante. Las cenizas de su venganza aún se arremolinaban a su alrededor, pero por primera vez en muchos años el aire que respiraba era limpio. Estaba sola, pero no se sentía vacía. Estaba libre. No sabía qué le depararía el futuro. Quizá viajaría, quizá volvería al mundo del arte, quizá simplemente disfrutaría del anonimato. El precio de su libertad había sido inmenso, y las cicatrices permanecerían para siempre. Pero mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Amara sonrió. Era una sonrisa agridulce, la de una superviviente. Había entrado en el juego como un peón, se había convertido en reina, y al final había elegido abandonarlo todo para ser, simplemente, ella misma. Y esa, se dio cuenta, era la única victoria que importaba.